Ahora evaluaremos el coeficiente de fugacidad para el caso de sistemas de más de un componente. En este caso tenemos la ecuación binaria truncada en el segundo coeficiente o Pixel-Curve, las cuales se van a definir de dos formas, lo que son las propiedades de la mezcla y las propiedades individuales. En este primer caso evaluaremos las propiedades de la mezcla, donde se define que el logaritmo neperiano del coeficiente de fugacidad de la mezcla es igual al segundo coeficiente virial de la mezcla por la presión entre la constante de gas universal por la temperatura. Para este caso, necesitamos determinar las propiedades de la mezcla, por lo que calculamos un coeficiente virial para todo el sistema que involucre los coeficientes viriales de cada componente y cómo interactúan entre sí. El parámetro B se encontraría mediante las reglas de mezclado propuestas por Pauli, en las cuales nos establece que ese parámetro B es la doble sumatoria de Y sub I, Y sub J, B sub I, J. Esta doble sumatoria explica lo siguiente. Primero, consideramos el parámetro externo. Una vez que acabemos con el parámetro externo en la sumatoria, vamos al parámetro interno. Esto quiere decir, por ejemplo, en una mezcla de dos componentes, comenzamos con 1 y con 1, B sub 1, 1. El siguiente término sería 1 y 2, B sub 1, 2. Debido a que se me acaba el segundo componente, pasamos a cambiar el interno, que sería 2 con 1, B sub 2, 1, más 2 con 2, B sub 2, 2. Esa sería la manera de interpretar la doble sumatoria. Repitiendo sería, para dos componentes, 1 con 1, B sub 1, 1, 1 con 2, B sub 1, 2, 2 con 1, B sub 2, 1 y 2 con 2. Ahora, los parámetros que indican componentes diferentes, es decir, números como 1, 2 y 2, 1, se refieren a parámetros binarios cruzados que indican la interacción entre esos componentes que están mencionando. Los parámetros que indican el mismo número se refiere al parámetro del componente puro. Por ejemplo, P1, 1 se refiere al segundo coeficiente virial del componente 1. En este caso, cuando tengamos números similares, se refieren al mismo parámetro de interacción, es decir, que el término B1, 2 es igual a B2, 1. Ahora, los parámetros B sub I, J son determinados a partir de las ecuaciones establecidas por Brownian. Brownian establece que B sub I, J va a ser igual a R por T crítica I, J entre P crítica I, J multiplicado por los parámetros B supra 0 y B supra 1 y J que incluyen el término omega I, J. Estos parámetros se calculan a partir de las reglas de mezclado propuestas por Brownian. Las reglas de mezclado propuestas por Brownian establecen lo siguiente. Para B supra 0 se requiere conocer la temperatura reducida IJ. Igualmente para B supra 1. La temperatura reducida IJ es una relación entre la temperatura y la temperatura crítica IJ. La temperatura crítica IJ es la raíz de la temperatura crítica I por la temperatura crítica J. Todo ello multiplicado por un parámetro conocido como 1 menos K sub IJ. K sub IJ es una corrección de la ecuación. Como en la mayoría de los casos ese parámetro se desconoce, se va a asumir como 0, porque la ecuación quedaría que la T crítica IJ es igual a la raíz de T crítica I por T crítica J. Recordando que el término I y J se refieren a los números que indican al componente que se está mencionando. Omega IJ sería una relación de omega I más omega J entre 2. Igualmente para Z crítica. Z crítica I más Z crítica J entre 2. Para el caso del volumen crítico es diferente, porque el promedio se saca sacando
Primero, la suma de volumen crítico elevado al 1/3 del componente I más volumen crítico elevado al 1/3 del componente J, todo ello en su suma entre 2 y el resultado elevado al cubo. Es importante saber cómo relacionar esto en la calculadora para evitar errores. Se recomienda que cuando se va a elevar a una fracción, se coloque esta fracción dentro de paréntesis. Debemos estar seguros de los cálculos realizados, debido a que al determinar la presión crítica se incluyen todos los cálculos anteriores, como Z crítica, T crítica y volumen crítico. Una vez que tengamos esos datos, podemos proceder a calcular el valor de B sub IJ para cada componente. Esta ecuación solamente aplicaría cuando se esté empleando números diferentes, es decir, B12, B21, B13 y así sucesivamente. Debido a que si se tratara para componentes iguales no tendría ningún efecto a las ecuaciones aquí planteadas y solamente se tomarían las propiedades críticas de los componentes puros. Ahora, si queremos evaluar las propiedades de un componente dentro de una mezcla, vamos a tomar las definiciones anteriores. Como se definió la propiedad molar parcial, una propiedad molar parcial establece la contribución de un componente dentro de una mezcla. Por lo tanto, podemos expandir esa definición a la definición de coeficiente de fugacidad, donde se diga que la derivada de la energía libre de X molar parcial en su propiedad residual es igual a RT por derivada del logaritmo neperiano del coeficiente de fugacidad del componente I dentro de la mezcla. El término que indica que el componente se ubica dentro de una mezcla y que estamos evaluándolo individualmente, pero en la mezcla, es el acento circunflejo que se ubica en la parte superior. Para calcular el coeficiente de fugacidad de un componente dentro de una mezcla, tenemos la ecuación siguiente, que el logaritmo neperiano del coeficiente de fugacidad parcial es igual a la energía libre de X molar parcial en su propiedad residual, entre RT. Esta función sería la función generadora, y de ahí surgirían las demás ecuaciones correspondientes para determinar la propiedad del coeficiente de fugacidad. Ahora, como el coeficiente de fugacidad es una propiedad molar parcial, podemos aplicar el teorema de Euler. Esto quiere decir, el logaritmo neperiano de phi es una propiedad molar parcial. Al ser una propiedad molar parcial, podemos aplicar el teorema de sumabilidad o teorema de Euler, en el cual indica que las propiedades de una mezcla son iguales a la sumatoria de las composiciones por su propiedad molar parcial. En este caso, podemos tomar en cuenta lo siguiente. Si nosotros calculamos los logaritmos neperianos del coeficiente de fugacidad de tres componentes en una mezcla, por ejemplo, podemos calcular el coeficiente de fugacidad de la mezcla aplicando el teorema de Euler. Es decir, multiplicando la composición de dichos componentes por su logaritmo neperiano del coeficiente de fugacidad parciales y sumándolo, para obtener el logaritmo neperiano del coeficiente de fugacidad de la mezcla. Despejando, obtendríamos el phi de la mezcla. Esta es una manera sencilla de poder calcular las propiedades globales. Ahora, si desarrollamos esta función en términos de factor de compresibilidad z, tendríamos que la definición del logaritmo neperiano de phi parcial es igual a la integral que va de 0 a p de factor de compresibilidad molar parcial menos 1 diferencial de p sobre p. De manera general se define que el coeficiente de fugacidad parcial es igual a la fugacidad parcial entre la presión parcial, que se indicaría como presión por la composición de la fase gaseosa. Ahora, para calcular esta expresión en términos de la ecuación virial truncada en el segundo coeficiente, se tiene la siguiente expresión, la cual hay que desarrollarla dependiendo del tamaño de componentes presentes. Por ejemplo, nos indica que el logaritmo neperiano de K. Esto es para indicar el componente que se está estudiando. Donde indique la letra K, se va a colocar el mismo número que está
descrito aquí. Ahora, tenemos otros parámetros cambiantes, como la letra I y la letra E. Para eso tenemos una doble sumatoria. En la doble sumatoria, comenzamos a desarrollar la suma, primero variando el parámetro interno. Cuando se nos acaben los componentes o números, pasamos a variar el parámetro externo. Es decir, si comenzamos con dos componentes, tenemos el componente 1, 1, 1, y este número sería referido al que se está estudiando. Por ejemplo, si estamos estudiando el componente 1, la K tendría un valor de 1. Y aquí sería igual 1, 1. Ese término que está aquí se suma con el siguiente número, que sería 1, 2, 1 en la I, 1 en la K, 1 y 2. Como se nos acaba el número, pasamos a definir ahora el externo. 2, 1, 2, sigue siendo 1 debido a que la K no está variando. 2, 1 y luego 2, 2, 2, 1, 2, 2. Tenemos que desarrollar esa expresión de manera completa y se hará más grande a medida que tengamos mayor cantidad de componentes. Ahora, para desarrollar la ecuación definitiva, tenemos que tomar en cuenta los siguientes factores. Los términos que tengan el mismo número en el término delta son iguales a 0, es decir, el número que diga delta 22, delta 11, delta 33, vale 0. Los términos que tengan números similares, pero que se encuentren cruzados, son el mismo parámetro, es decir, el delta 13 es igual al delta 31. Eso nos permitirá establecer las operaciones algebraicas para definir una única ecuación. Se deja como actividad desarrollar esta expresión para dos componentes y observar cómo se obtiene este resultado. Igualmente debe ser desarrollada para más de dos componentes, entre 3 y 4 componentes, para observar el largo de la ecuación. Se deja como actividad desarrollar esta expresión para 3 componentes y tenerla en su formulario. Para el caso de dos componentes, el logaritmo neperiano del coeficiente de fugacidad del componente 1 va a ser igual a P entre RT, B11 más la composición 2 al cuadrado por delta 12. Este es el resultado luego de simplificar la expresión anterior. Desarrollando luego esa ecuación para el componente 2, tenemos esta expresión que se indica. Otra de las premisas que se indica es que el término delta 12 es una relación que es igual a 2 veces el segundo coeficiente virial B12 menos B11 menos B22. Recordando que el término cruzado B12 es calculado mediante las reglas de mezclado mostradas anteriormente. El parámetro B11 y el parámetro B22 es calculado de manera directa mediante las ecuaciones, considerando las propiedades del componente puro. Es decir, no aplicarían reglas de mezclado. Para el caso de que estemos empleando ecuaciones más complejas, procederemos a desarrollar formularios que ustedes tienen disponibles en el módulo. Por ejemplo, para el caso de la ecuación virial truncada, ustedes pueden observar en su formulario la secuencia de ecuaciones que se necesitan, en el cual se plantea para un componente puro, también se plantean para un componente dentro de una mezcla y se desarrollan las funciones generales. Se describe cómo se calcula una propiedad de una mezcla completa y cómo se calculan también las propiedades si el componente se encuentra dentro de una mezcla con parámetros cruzados, es decir, aplicando las reglas de mezclado de Praunitz. Y también se indica cuando se trabaja con un sistema binario. Esas ecuaciones ustedes las tendrán disponibles para hacer sus cálculos. Para funciones como van der Waals también se presentan ecuaciones, las cuales serán mostradas a modo de información ya que no serán empleadas en los cálculos,
debido a que Van der Waals es una ecuación que no es utilizada en la actualidad. Para el caso de Rayleigh-Wohn es diferente. Pudiésemos llegar a emplearlo por varias condiciones. Primero, el tamaño de la ecuación no varía con el número de componentes. Esto es un beneficio respecto a la ecuación binaria truncada, la cual incrementa su tamaño a medida que agreguemos componentes, y hay que desarrollar la ecuación para la cantidad de componentes que se está estudiando. Para el caso de Rayleigh-Wohn es más sencillo, debido a que se basa en ecuaciones ya establecidas, donde tenemos el parámetro A y el parámetro B. El parámetro A y el parámetro B debe ser calculado a partir de las propiedades del proceso y propiedades críticas de cada uno de los componentes. Es decir, si tenemos 3 componentes, tenemos 3 valores de A y 3 valores de B. Con esos valores de A y esos valores de B identificados con sus números, podemos proceder a calcular los parámetros cruzados. Por ejemplo, A sub 1, 1 sería A1, A1, la raíz de eso. Por lo tanto, nos daría el mismo valor de A1. A sub 1, 2 sería A1 por A2, la raíz. El parámetro está multiplicado por 1 menos K sub IJ, que como indicamos anteriormente, cuando se desconoce, asumimos que tiene el valor de 0. Una vez que tengamos los valores de los A sub IJ, es decir, A sub 1, 1, A sub 1, 2, A sub 2, 2, en el caso de dos componentes, podemos proceder a realizar la doble sumatoria para determinar el parámetro A. El parámetro A indica la doble sumatoria de Y sub I, Y sub J, A sub IJ, que se puede desarrollar de la siguiente forma. Y1 por Y1 a sub 1, 1, más Y1 por Y2 a sub 1, 2, más Y2 por Y1 a sub 2, 1, más Y2 por Y2 a sub 2, 2. Esto puede ser simplificado algebraicamente. Para el parámetro B se toman los valores de B calculados para cada componente. Cada parámetro se multiplica por su composición y luego se suma para obtener el valor de B total. Ahora, con los valores de A y B se puede calcular A asterisco y B asterisco con los datos del proceso. Conocidos ya ahora los datos de A asterisco y B asterisco, podemos proceder a realizar el cálculo de la Z o factor de compresibilidad. Debido a que es un polinomio cúbico, este se requiere que sea desarrollado mediante una calculadora que permita obtener las 3 raíces. Una vez obtenidas las 3 raíces, se escogerá lo que se está calculando. Por ejemplo, estas ecuaciones están definidas para la fase gaseosa, por lo tanto, en la mayoría de los casos trabajaremos con mezclas de multicomponentes en fase gaseosa. Para las mezclas multicomponentes en fase gaseosa, tendríamos que tomar el valor de Z más alto, más cercano a 1. Por lo tanto, tendremos ahora un valor de Z. Ese valor de Z lo vamos a incluir en la ecuación descrita en la parte inferior, donde nos solicita el valor de Z, la cual describiremos a continuación. El coeficiente de fugacidad para componentes en solución se describe que el logaritmo neperiano del coeficiente de fugacidad del componente I va a ser igual a B sub I, quiere decir el parámetro B del componente estudiado. B, como no tiene ningún subíndice, quiere decir que es la B total que calculamos anteriormente. Z se refiere al factor de compresibilidad obtenido con los datos de A asterisco y B asterisco. Así sucesivamente se describe la ecuación con los parámetros de asterisco, B asterisco, Z, donde prestamos más atención en el término sigma. Sigma sub I es una función que se describe en la parte inferior. Pero esta ecuación requiere conocer el parámetro K sub IJ, donde en su mayoría es desconocido. Cuando se desconoce el parámetro K sub IJ, que es el parámetro de interacción, el término sigma sub I se refiere a 2 veces A sub I entre A total, todo eso elevado a la 1 medio.
implica que si tenemos 3 componentes, vamos a tener que calcular 3 sigmas. Fíjense entonces que la ecuación estaría definida para cada componente cuando cambiamos el subíndice y. Y no cambia el tamaño de la ecuación a medida que incrementemos el número de componentes. Solamente se incrementaría en el cálculo de A y de B total. Para casos de funciones más complejas, como por ejemplo Rayleigh-Bourgeois, o también las ecuaciones de Penrose, se requerirán más parámetros, los cuales serán mostrados a modo de información. El procedimiento de ejecución de estos cálculos es similar, ya que es secuencial. Se requiere calcular primero los parámetros A y B, pero para calcular los parámetros A y B se requieren las propiedades críticas. El parámetro A requiere un término alfa y ese término alfa requiere haber conocido la propiedad reducida. Con los parámetros de A y B se pueden calcular los valores de A asterisco, B asterisco y así sucesivamente, hasta obtener la función del logaritmo neperiano define el coeficiente de fugacidad de ese componente. El procedimiento es similar, solamente que tenemos una secuencia más larga de cálculo. Para el caso de Penrose es similar, lo que cambia es la estructura de la ecuación, pero se requiere una secuencia de cálculos para determinar el valor del logaritmo neperiano del coeficiente de fugacidad. Fíjense que se aparece en las ecuaciones coeficiente de fugacidad para sustancias puras y mezclas. Quiere decir que pueden emplear esta ecuación si estamos hablando de un componente puro, en el caso de la fase gaseosa, y también pueden emplear esto para calcular las propiedades de la mezcla completa. Pero si deseamos calcular las propiedades de cada componente, tenemos que emplear la ecuación inferior. También podemos calcular las propiedades de la mezcla a partir de las propiedades individuales aplicando el teorema de Euler.